Sí, 3, 2, 1. Mis queridos amigos de Aló Psicólogo, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago, conductor de Aló Psicólogo y director general del Centro Arete. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, que es el tema de los rasgos disfuncionales de la personalidad, de las trampas vitales, también se llama. Algunos le llaman esquemas disfuncionales. Resulta que muchas veces los seres humanos tenemos una serie de rasgos disfuncionales, de trampas vitales o de esquemas disfuncionales y no somos muy conscientes. Y estos se activan como unos roles, como unos personajes que tenemos. Así que el día de hoy vamos a hablar de uno de estos esquemas, una de estas trampas vitales que es llamada la subyugación. Entonces, ya están llegando varias personas. Le pido a los amigos que se están conectando, que por favor vayan compartiendo el video para que sean más personas las que se enteren del programa. Claro está que esto también queda grabado aquí en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago y luego lo vamos a subir también al canal YouTube. Así que vayan compartiendo, por favor. Este es un tema muy importante, el tema de la trampa vital de la subyugación, el esquema disfuncional de la subyugación. Y para eso, mis queridos amigos, hemos invitado a una amiga y compañera en el Centro Arete, y es la psicóloga Paola Meneses Tamayo. Paola, aunque tiene poco tiempo en Arete, ella ha estado participando mucho, llegó a raíz del diplomado Psicoterapia de la Reconciliación, así que el día de hoy tenemos una gran alegría de que Paola Meneses, de que Paola esté con nosotros para hablar de este tema, ¿no? De lo que es la subyugación. Paola, buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Buenas noches, Humberto, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por querer compartir este espacio conmigo. Feliz de poderlos acompañar. Muy bien, excelente, Paola. Entonces invitamos a los amigos, bueno, la gente se va sumando poco a poco. Vamos a compartir este video para llegar a más personas. Paola, cuéntanos un poquito sobre tu formación en psicología. Eres de Bogotá. La gente siempre le interesa conocer un poco a nuestros invitados en Aló Psicólogo y también cómo llegaste al centro RT, lo del diplomado, etcétera. Claro que sí. Sí, yo soy psicóloga, psicóloga de la Javeriana. Ya tengo una experiencia de 15 años y tengo experiencia también en otras ramas de la psicología, pero me apasiona el espacio terapéutico. Me encanta el poder acompañar a las personas en sus procesos, el poder ayudarles y ser como ese bastón que poco a poco les va dando esa libertad de poder llegar a poder sanar sus heridas y buscaba algo que me ayudara a ir un poco más allá de lo que tenía en conocimiento en psicología. Y me encontré con la psicoterapia de la reconciliación. No dudaba que había algo más que podía ayudarle a los consultantes a llegar a sanar y a poder tener una vida mucho más estable. Y eso fue lo que encontré en el diplomado. El diplomado me permitió a través de entender la importancia de la reconciliación, de hacer un proceso de reconocer la herida, de poder mirar la historia personal y ser más conscientes de lo que hemos vivido es lo que lleva a que podamos entender en dónde está la herida, por qué se produjo, qué es lo que ha pasado y eso inmediatamente hace conciencia con cómo estamos en la actualidad. Entonces desde ahí empezamos a sanar, a entender, a perdonar y perdonándonos a nosotros mismos y perdonando también a los demás y entendiendo que hay un fondo que no nos permite avanzar y dando este cierre con la reconciliación es lo que en mi experiencia y después de haber podido tener este diplomado en psicología de la reconciliación, pues
me dio también las herramientas para acompañar a las personas y darles la posibilidad de cerrar capítulos que a veces dejamos abiertos en nuestra vida. Excelente, Paola. Sí, efectivamente, yo creo que a raíz de la pandemia también, hace 3 años, en el 2020, se validó mucho la psicología clínica, ¿no? Y porque se evidenció que hay muchos problemas psicológicos en las personas que no están siendo resueltos. Y claro, ante el tema del aislamiento social, pues la situación se puso muy, muy complicada, ¿no? Así que bueno, te felicito porque te animaste por el tema clínico. Definitivamente necesitamos psicólogos clínicos católicos. Te felicito también por el diplomado y por todo el empeño que has hecho, que has tenido con el diplomado y también con el voluntariado que has estado realizando en el centro de T, que has podido ayudar también a bastantes personas. Muy bien, entonces el día de hoy, bueno, invito a los amigos que se están conectando, que en algún momento, los que son nuevos, nosotros siempre hacemos un espacio para las preguntas, las pueden la van escribiendo ahí en el fanpage donde dice comentar. Nos gustaría saber desde dónde se están conectando, de qué parte del país, de Colombia o de qué países, porque a veces nos escriben de Perú, de México, de Paraguay, etcétera. Entonces nos van escribiendo ahí sus comentarios y preguntas. Vamos a hablar entonces, Paola, del esquema de la trampa vital de la subyugación. Esto ha sido desarrollado por una terapia que se llama la terapia de esquemas, ¿no? Por un psicólogo americano que se llama Jeffrey Yap. Él es el que genera todo este tema de la terapia de esquemas. Pero bueno, cuéntanos, Paola, si este es un diálogo, vamos a ir conversando. Acá Gloria Silva nos está mandando saludos de Bogotá. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Adelante, Paola. Listo, pues Humberto, sí, antes de empezar con el tema, eso quería decirles a las personas que nos ven y es que si hay psicólogos que nos estén acompañando hoy, es importante que puedan dar una revisión a este espacio que tiene también Humberto con el Centro Arete de la psicología en la terapia de la reconciliación, porque de verdad que en mi experiencia y con los consultantes que he venido manejando desde el año pasado, se ven los avances, se ve la oportunidad que empiezan a tener de resignificar su vida, de entender sus raíces, de sanar. Y cuando uno sana, tiene la oportunidad de poder cambiar la perspectiva de vida y empezar a vivirla diferente. Entonces, pues invitar a todos los que nos están escuchando a que puedan entrar a las páginas del Centro Arete, buscar sobre la terapia de la reconciliación y poder hacer este diplomado que de verdad para mí fue bastante útil y hoy lo veo con claridad con mis consultantes. Y bueno, sí, vamos esta noche entonces a hablar un poco sobre estos esquemas que para este libro, como lo decía Humberto, estos son unos psicólogos que empezaron a identificar cómo desde la psicología de la terapia cognitiva conductual podían darse muchos avances en las personas, pero que faltaba algo más que necesitaban. De allí ellos empiezan a hacer una investigación y empiezan a encontrar esto que ellos llaman las trampas vitales y que específicamente perdón, un segundo aquí, que son esas trampas que empiezan a generar ese daño en las personas y que inicia desde la infancia, porque en los cuidadores o los padres o uno de los padres que está allí con el niño, pues tiene una forma de acompañar las vivencias del niño que empiezan a generar un daño, en donde éste empieza a sentir confusión o puede sentir daño por la forma en la que ponen los límites, la forma en la que de pronto no reaccionan bien a ciertas situaciones y esto daña desde un comienzo a la persona, pero en la infancia se toma más como una forma adaptativa de vivir, ¿no? Como una forma en la que se puede el niño adaptar a ese entorno familiar y con el tiempo, cuando se llega a la adultez, pues este empieza a generar y a afectar
no solamente el concepto de sí mismo, sino cómo se toman decisiones y cómo nos relacionamos con los otros, porque todo lo que es nuestra infancia, las relaciones con nuestros padres o cuidadores, los amigos, el colegio y todo lo que es nuestro entorno y vivencias, pues empiezan a dar ese punto de importancia de quiénes vamos a ser y cómo vamos a vivir cada momento de nuestras vidas. Entonces, la idea de esta noche es que podamos tener unos puntos importantes claros y es que conversemos un poco acerca de lo que son estas trampas vitales, que ya después vayamos ahondando un poco sobre la subyugación y podamos llegar a cuáles son esos orígenes y esos tipos de subyugación que pueden presentarse para finalmente terminar un poco con entender cómo se elige desde esta trampa vital la elección de pareja y cómo podemos llegar a tener algunas herramientas que nos ayuden al cambio de la misma. Entonces, hablando un poco de lo que son las trampas vitales, pues es importante también tener en cuenta que todo en la vida del ser humano influye, todo en el entorno, todo lo que va pasando a medida que nosotros vamos creciendo y pues esta influencia es lo que hace que se vayan dando situaciones dentro de las personas que hacen que si su entorno no fue de cuidadores que pudieron estar allí para él, que lo dejaron solo, que no le permitieron expresar sus emociones o que fueron demasiado estrictos a la hora de poner límites, pues esto empieza a ocasionar unos daños en el infante y a medida que se va creciendo, esto es lo que empieza a reproducirse en la persona hasta llegar a convertirse en esa trampa vital. Sí, muy bien, Paola. Para agregar que esta trampa vital también se llama, como ya dije, un esquema disfuncional, son una serie de rasgos, ¿no es cierto? Que una serie de comportamientos que surgen de una manera de pensar y de sentir, ¿no? Y como tú has dicho, eh, esto empieza en la infancia, ¿no? Y en el fondo, aquí estamos hablando de la importancia que tiene el vínculo afectivo de mi mamá y de mi papá, porque ahí es donde, de mi madre y mi padre, ahí es donde se van generando, digamos, estos esquemas, ¿no? Y también es algo muy importante decirlo que esto se activa sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, yo puedo tener un esquema de subyugación, que es lo que ahora tú vas a desarrollar, o un esquema de dependencia, pero no necesariamente soy consciente, ¿no? Y de hecho llega la gente a terapia, a distintas sesiones, por ejemplo, llega gente y me dice, doctor, yo no sé por qué siempre mis novios son todos muy parecidos, ¿no? Tienen determinado perfil. No, eso es porque de pronto ella tiene un esquema de privación emocional, un esquema de abandono o un esquema de dependencia, ¿no? Que de manera no consciente busca hombres del mismo tipo. Pero bueno, esto simplemente para complementar esta partecita, porque me parece muy importante que los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar les quede claro este concepto de trampa vital o de esquema disfuncional. Es correcto, es totalmente inconsciente y por eso la importancia de que si identificamos que hay algo que esté pasando como un patrón, algo que se repite y se repite, podamos acudir a un psicólogo que pueda manejar sobre este tema y pueda acompañarlos a entender cómo ir siendo conscientes de la trampa, porque hasta que no somos conscientes de que eso es lo que sucede, pues no podemos entrar a cambiarla ni a entender qué podemos hacer para que estas situaciones que hoy están dañando esa vida, esa persona que tiene esas relaciones tóxicas o que tiene problemas dentro de sus relaciones interpersonales, en el trabajo, que se siente quizás sola, con baja autoestima, pues pueda acudir a un profesional que pueda acompañarlo y entender cómo ha sido su vida, entrar a conocer esos orígenes de cómo se causaron las cosas y ya poder empezar a trabajar en ellas. Esta trampa vital de la subyugación se experimenta especialmente en los momentos en que las personas se sienten controladas, no porque ellas quieran dejarse controlar, sino porque dentro de su historia de vida han aprendido que es normal o está bien que quien esté con ellos o quienes estén en su entorno deben controlarlo absolutamente todo porque es la forma en la que ellos pueden
entregarse a los demás para poderlos satisfacer. Es decir, que la trampa vital lo que genera es esa sensación de querer complacer a los otros para que se sientan bien. Entonces yo no estoy pensando en dar mi opinión, en expresar algo que no, con lo que no estoy de acuerdo, sino que la tendencia es siempre a pensar en cómo actuar, qué decir y qué hacer para poder que el otro esté feliz conmigo, para que el otro se sienta de alguna manera que yo puedo ser una persona agradable, que estoy ahí para él. Y generalmente las personas que llegan a consulta con esta trampa vital sienten que son personas muy amables, muy flexibles, que son muy dadas a hacer mucho por los otros, pero que sienten que su vida han dejado un punto en donde no están pensando en ellos. Entonces, desde allí se donan tanto a los demás que pierden esa conciencia de sí mismos y de sus propias necesidades. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta dónde vamos. Ahí hay un amigo de Guatemala, creo que está preguntando cómo descubrir estas trampas o esquemas, ¿no? Que es una pregunta anterior, pero creo que sí, que es válido que la podamos contestar de una vez. Sí, sí, está bien. Bueno, lo más importante es darnos cuenta, lo que les decía ahora, es esos patrones repetitivos en nuestra vida, ¿no? Como decía Humberto, si hemos tenido parejas con las que somos dependientes emocionalmente, en este caso, por ejemplo, si cuando estamos en una relación de pareja, nos donamos tanto al otro que perdemos el concepto de nosotros mismos y es más importante la otra persona que nosotros. En el trabajo, por ejemplo, no podemos poner límites, no dejamos que en el trabajo si nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, decimos siempre sí y ante toda sugerencia de una persona que esté cerca de nosotros y con la que nos relacionemos, vamos a intentar ya no ser nosotros, sino ser lo que la otra persona necesita ser. Entonces, para el caso de la subyugación, estos son algunos puntos que podemos empezar a identificar y empezar a revisar. Yo los invito a que revisen en su historia personal cómo ha sido esa historia, cómo se ha ido desarrollando, cómo fue ese momento en la crianza, en la infancia, si quizás tuvieron padres que fueron muy controladores, quizás un poco sobreprotectores, que estuvieron allí y que no validaban lo que eran como tus conceptos, sus intenciones, las formas de hacer las cosas, sino que siempre estaban esperando que las cosas se hicieran de la manera en la que ellos querían. Entonces, esta puede ser una forma en la que pueden identificar si esta trampa vital es la que está afectando en este momento su día a día. Paola, yo quiero decir una cosita. Digamos que la pregunta es cómo identificar, claro, esta trampa o cualquier trampa. Bueno, les recomendamos un libro que inclusive se los podríamos mandar a las personas que nos escriban, que se llama Reinventa tu vida. Es un libro que está hecho justamente para los consultantes. Entonces es un libro de Jeffrey Young que vale la pena leer, sobre todo los 4 primeros capítulos. El libro se llama Reinventa tu vida, Ujú. ¿no? Y está también en español. Yo ahora voy a poner aquí un correo para que las personas que quieran nos lo puedan conseguir. Y el capítulo 2, en el capítulo 2 de Reinventa tu vida de Jeffrey Young, hay un pequeño cuestionario, ¿no? Para las personas que quieran acceder a él. En el capítulo 2 de Reinventa tu vida, leer los 4 primeros capítulos, entonces ahí uno podría darse una primera idea. Claro que para la teoría general de esquemas existen pues 16, 18 esquemas. En Reinventa tu vida hay 11, ¿no? Están resumidos, están integrados algunos, pero igual es una buena manera. Ahora, quien se siente pues muy subyugado, muy sumiso, el que se siente atrapado pues por una dependencia, por una sensación de que todo el mundo lo abandone, pues, o lo abandona, yo creo que es bueno que consulte con un psicólogo. En el Centro de RT somos varios psicólogos, la misma Paola Meneses, podrían también recurrir a ella. Ahora más tarde ella va a dar sus datos y eso es importante, ¿no? Entonces,
Claro, y lo que está diciendo Paola también es importante, desde la observación. Si yo me voy observando, ¿no? Y voy viendo y diciendo, bueno, esto, digamos, me está generando malestar, esto no me está haciendo sentir bien. No hablo en público, no importan mis necesidades, sino sobre todo me estoy dedicando a las necesidades de los otros, eso sería importante, ¿no? Entonces, bueno, sigamos, Paola. Sí, especialmente porque en esta trampa vital de la subyugación, que es, como tú dices, es la persona no la identifica tan fácilmente porque cree que es una persona muy afable. Entonces, que todo el mundo lo ve como alguien muy agradable, que es flexible, que fácilmente acepta todo lo que le proponen. Y pues realmente cuando llegan a consulta, pues ellos no ven en ese momento esa trampa vital como algo que les esté generando malestar. Lo que sí queda ahí un poco en la persona que está con esta trampa es que sí siente que en su vida se ha descuidado él mismo. Y entonces puede empezar a tener preguntas como qué está haciendo, hacia dónde quiere ir a su vida, que no ha pensado en él mismo, sino que siempre ha estado muy al pendiente de las necesidades de los otros. Y estas ya pueden ser también algunas nociones que nos puede ir dando eh, para que podamos entender que esta trampa puede ser la que esté afectando en este momento nuestra vida, especialmente porque con esta trampa vital perdemos la libertad, no somos libres de poder decidir, porque el pensamiento siempre está es en querer agradar al otro, en mantenerlo cerca, en que yo caiga bien, independientemente de que yo sienta que no estoy de acuerdo con muchas cosas, siempre lo que yo busco o lo que busca la persona que está en esta trampa vital es agradar, aceptar todo, mantenerse siempre pensando en las necesidades de los otros, inclusive pasando por encima de sus propias necesidades. Entonces, pues esto genera ya con el tiempo un malestar que hace que empiece a darse cuenta que se ha perdido él mismo porque está pensando mucho más en los otros y no en él. Entonces no puede establecer límites, no sabe decir no a todo lo que le dicen, siempre va a decir sí. Y tiende también a no tener una noción clara de sí mismo, de no saber bien cuáles son sus deseos, sus necesidades, lo que quiere, porque antepone lo que los otros necesitan por encima de sus propias necesidades, entonces no tiene la claridad de quién es él. Se pierde ahí mismo al punto que no se conoce, que no hay como un concepto de sí mismo ni de lo que quiere, sino que quiere siempre es pensar en qué necesita el otro, cómo puedo ayudarle al otro, cómo puedo yo estar ahí para el otro y se tiende mucho a no tener criterios propios para poder expresar lo que se siente, lo que se piensa y lo que se necesita. Muy bien, sí, Algo, sigamos, Paola, sí. Sí. Algunos tipos de subyugación que podemos encontrar es el de sacrificio, ¿no? Y son estas personas que tienden a querer sentir culpa porque si no hacen lo que les están pidiendo, entonces se sienten culpables por no poder entregar lo que el otro necesita. Entonces también desde allí se puede identificar este tipo de subyugación que es el sacrificio, en donde la culpa es la que marca. Si no hago lo que el otro necesita, yo termino sintiéndome culpable porque yo debía haber dicho sí, debía haberle apoyado o acompañado. No es que los demás pidan ese sacrificio, es que la persona por sí lo hace, así como también se autosacrifica, porque se siente responsable del bienestar de los otros. Entonces tiende a buscar personas que necesiten de su ayuda, personas que no pueden de pronto valerse por sí mismas o personas que tienen necesidades de cuidado y empiezan a querer estar allí siempre para ayudarlas y sienten esa necesidad de autosacrificarse, de entregarse al otro. Y por supuesto está el tipo de subyugación que es el de la sumisión, que específicamente este se da mucho para evitar o por el miedo, evitando los castigos.
Generalmente en la infancia, el papá o la mamá o el cuidador de esta persona fue alguien que cuando no se hacía lo que el papá o el cuidador pedía, pues inmediatamente había un castigo o consecuencia por no realizar esa actividad o esa orden que se le dio de la manera en la que se la pidieron. Entonces, como una forma de poder evitar las consecuencias, se sumisan y aceptan absolutamente todo lo que esta persona les está pidiendo, ya sea en una relación de pareja, ya sea con los padres o ya sea con las amistades, con los compañeros de trabajo. Entonces, prefieren decir sí a todo con tal de no recibir el castigo que podría ser simplemente emocional, que la persona se aleje, porque tienen miedo a quedarse en solos. Entonces, tienden a entregarlo absolutamente todo por el otro sin que piensen en lo que esto está generando emocionalmente en ellos. Entonces, en relaciones de pareja, para dar así como algún ejemplo, puede ser que tengas un compañero o una persona en donde esta persona quiere controlarlo todo, decir cómo se tienen que hacer las cosas, y el día que no se hacen como él o ella quiere, inmediatamente esto genera una discusión, genera un aislamiento porque esta persona se aleja, se molesta e inmediatamente la trampa se activa porque tienes la necesidad de sentirte culpable porque sientes que al no haber hecho lo que el otro necesitaba, tienes que sacrificarte y entregarte para hacer lo que el otro quiere, para no quedarte solo, para no quedar sin la relación y para poder tener, entre comillas, una tranquilidad que te dice, cubriste la necesidad del otro, así la tuya no esté cubierta. Entonces, algunas pues, consecuencias que vienen también allí con esta trampa es que al estar totalmente sumisos y subyugados, pues no podemos expresar las emociones. Y esto hace que al guardar las emociones, al no poderlas expresar, pues empecemos a tener una ira guardada, ¿no? Y es que la importancia de la expresión de las emociones es poder descargarse emocionalmente, poder opinar y decir lo que para nosotros es importante, pero para las personas que viven esta trampa prefieren callar, pasar por alto, no decir las cosas, y esto hace que a medida que van guardando todos estos sentimientos, pensamientos y situaciones, pues yo podría compararlo un poco haciendo una analogía como una olla express, ¿no? Express que se va manteniendo y a medida que esto va acumulándose, puede terminar en que esta persona pueda explotar en algún momento con todo lo que viene cargando y no ha expresado, o también puede tener algunas reacciones pasivo-agresivas porque al no poder decir lo que siente y piensa, pues en algún momento todo esto va a irradiarse y a salir. Igualmente también esta ira contenida genera un poco de rebeldía. Entonces, en algunas situaciones hay otros tipos de subyugación en donde la persona no acepta todo lo que le dicen, entonces trata de manejarlo desde la rebeldía y se contrapone a todo lo que le están pidiendo hacer, ¿no? Contraataca esa trampa. Pero de igual manera es una forma de subyugación porque está haciendo lo contrario que le piden solo para no sentirse controlado, pero al final lo que hace tampoco es lo que quiere hacer. Entonces, un ejemplo puede ser en una situación de rebeldía con los jóvenes cuando tienen padres o un cuidador que es demasiado controlador, que es demasiado sobreprotector, que quieran salir de esta situación y desde la agresividad y desde la rebeldía es que accionan, contestan y se relacionan para poder liberarse y contraatacar un poco de este control que están sintiendo. Esa es una de las formas también en las que se puede ver esa sumisión y esa subyugación, porque al final buscan personas con las cuales ellos puedan controlar. Entonces están también desde el otro lado. Ya no son ellos los que controlan, sino que ellos
controlan en una relación de pareja. No sé si tenemos alguna otra Sí. pregunta, alguna duda. Sí, sí, te voy a hacer un par de preguntas que han hecho aquí, que les he anotado, porque hay bastante buenos comentarios. Muchas gracias. A todos los amigos que están llegando, este es Aló Psicólogo, es un programa del Centro Arete del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Los invito a que le den me gusta ahí a Humberto del Castillo Drago. Y también les cuento que este programa más tarde o mañana lo subimos a mi canal YouTube, al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, y seguramente la psicóloga Paola también lo va a poner en sus redes sociales. Así que los invito a que compartan este video, ¿no? Y me parece muy interesante cómo esta subyugación, que es autosacrificio, que es sumisión, ¿no es cierto? Que, como decía Paola, en algún momento podría parecer humildad, sencillez. En el fondo, puede tener algunos rasgos patológicos porque la persona no expresa sus necesidades, la persona no expresa sus emociones y todo el tiempo está cediendo a las necesidades de los otros, ¿no? Entonces, y esto obviamente puede generar algunas patologías, porque obviamente uno aprende a renunciar, uno aprende a entregarse, sobre todo los que tienen una vocación de servicio, alguien que tiene una vida religiosa, consagrada, o alguien que tiene un servicio en la iglesia. eh, la misma psicología, pero una cosa es la actitud de servicio, la otra cosa es el subyugarse o ser un sumiso donde no sea capaz de expresar mi mundo emocional, donde yo no sea capaz de satisfacer mis necesidades, porque todos los seres humanos tenemos necesidades. Así que bueno, te voy a hacer un par de preguntas que aquí Julián hizo, Paola. Invito a los amigos que compartan este video para que haya más personas y que sigan haciendo sus preguntas y comentarios. Julián nos decía si es que la subyugación se podría trabajar desde la comunicación asertiva, desde la asertividad. Esa es la primera pregunta. Si quieres las vas respondiendo, comentando y después te hago la otra. Y invito a los demás que vayan haciendo sus preguntas también. Bueno, lo primero que necesitamos es empezar a trabajar y entender cuáles son las creencias que se han ido teniendo durante la vida, porque antes de poder llegar a la asertividad, que sí puede ser una herramienta muy importante para que logremos expresar nuestras emociones de una manera correcta, primero necesitamos entender cuáles son esos pensamientos, esas creencias que se han venido creando, que han venido estando en tu vida, con las cuales llegas a la sumisión, ¿no? Por eso es que aparece la culpa, porque hay unos pensamientos que te están diciendo y con los cuales has aprendido y que te han dicho en la infancia es debes hacer lo que te piden, debes simplemente no cuestionar y obedecer, entonces hay que primero entrar a entender cuáles son esas creencias, esos pensamientos que están llevándote inconscientemente a activar la trampa. Cuando ya podemos ser conscientes de eso que nos está afectando, entonces podemos empezar a entender y a transformarlos para poder llevar ese pensamiento a una resignificación que nos ayude a poder abrir nuestra perspectiva de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, y al transformarse, entonces poder vivir desde un pensamiento que nos ayude a poder entender por qué no sé, por qué ahí no hay culpa, porque eso que vives no está bien el entregar absolutamente todo y dejarte a ti hacia un lado, porque como lo decía Humberto, claro que hay misiones en la vida que necesitan que tú te dones, pero también no puedes dejar de existir, ¿sí? Porque cuando Dios te creó, te hizo único e irrepetible. Y como eres único e irrepetible, no hay nadie como tú en el mundo, y esto también es importante que tú lo puedas vivir, que puedas entender que quien tú eres en la vida, que quien tú aportas para las personas que están cerca de ti, es importante porque si Dios te creó, te hizo con todo lo que necesitas para poder trabajar y estar y socializar. Entonces, no es solamente llegar hasta la asertividad, sino primero empezar esa conciencia, entender esos pensamientos, esas emociones que son las que hacen
que nos comportemos de determinada manera, sanar esas heridas que se encuentran allí y de donde nace esa subyugación, y cuando se hayan podido sanar, admitir, asumir y perdonar, entonces poder reconciliarnos con nosotros mismos, con aquellos que iniciaron esas heridas y poder avanzar, que es lo que nos permite después cuando ya podemos perdonar y reconciliarnos. Y sí, una de las técnicas puede ser, ya después de todo un ejercicio, como lo venía diciendo, la asertividad ayuda muchísimo para que podamos entender que la forma de comunicarnos con los otros debe ser de tal manera en la que yo pueda decir lo que siento y pienso sin dañar al otro, en donde haya una escucha totalmente activa, donde yo pueda entender empáticamente lo que el otro necesita y donde yo también pueda, sin juzgar y sin dañar, expresar aquellas cosas que me molestan, no me gustan o que necesito, en el caso en el que yo quiera dar una expresión, una opinión de lo que yo estoy necesitando en una relación de pareja. Sí, Paola, me parece esto último que estás diciendo, como la asertividad es una habilidad de decir las cosas en el mejor momento y la manera adecuada. Me parece que la asertividad sí podría ser una manera, sobre todo conductual, a nivel de comportamiento, de manejar, digamos, la subyugación, porque la asertividad nos ayuda a nosotros a poner límites. Lo que el interesante, todo el proceso que tú dijiste, de claro, de llegar hasta la herida que ha causado la subyugación, ¿no? Puede ser pues una madre sobreprotectora, puede ser un padre golpeador, ¿no? Que con estas heridas afectivas ha causado ese esquema de subyugación. Y claro, uno tiene que llegar a la herida para sanar, digamos, de raíz, pero me parece que como un medio para ir introduciendo y porque las personas necesitan medios concretos en el aquí y ahora, en el presente, creo que la asertividad sí podría ser un buen medio. También Julián nos pregunta si la subyugación, y yo lo ampliaría hacia cualquier otro esquema, podrían generar depresión. Esa sería la pregunta. Sí, sí, yo creo que cualquiera de los esquemas, y hablando específicamente de la subyugación, puede generarnos ansiedad y depresión, porque si tú tienes en tu vida situaciones que no has resuelto, que están allí, que te hacen daño, que al final del día, por más de que complaces a todos los que están cerca de ti, te sientes vacío, sientes que algo está pasando contigo, que no te estás dando un lugar, que no estás pudiendo resolver tus situaciones y tus necesidades, pues el no poder expresarlas y mantenerlas guardadas hace que se genere una depresión y una ansiedad, ¿no? Todo lo que nos impide a nosotros poder expresar emociones desencadena ansiedad o depresión. Y efectivamente, eso es interesante porque quien no trabaja en estos esquemas, ¿no? Obviamente eso va a afectar, como dice Paola, en su estado de ánimo, ¿no? Inclusive crisis de pánico, ¿no? Entonces hay gente que llega con depresión, pero porque tiene ansiedad social. Gente que llega con pánico o con ansiedad porque tiene una dependencia emocional, ¿no? Y así. También hay una pregunta, Paola, que dicen que alguien preguntaba, sino que como esto yo las anoto porque están habiendo muchos comentarios, muchas gracias. Si la subyugación tiene que ver con la timidez, ¿no? Y creo que es una pregunta interesante porque, claro, la timidez no es necesariamente un problema psicológico. Hay gente que la define como un rasgo como un rasgo de personalidad, como algo positivo, en el sentido de que uno puede nacer tímido o uno puede hacerse tímido, pero no sé, ¿cómo lo enfocarías tú, esta relación entre la subyugación y la timidez? Sí, como tú decías, Humberto, este puede ser un rasgo de personalidad y es que nosotros al nacer ya traemos ciertos rasgos que nos definen como personas, pero el hecho de tener al tener un entorno que hace que nosotros no desarrollemos las necesidades básicas que necesitamos,
esto puede terminar en una trampa vital como puede ser la subyugación, porque una cosa es ser tímido y otra cosa es no darte digamos que el lugar dentro de una relación de pareja para poder expresar lo que necesitas. Y otra cosa es la timidez, que es de pronto no poder salir a hablar en público, o que quizás eh, tengas otras formas de expresar tus emociones y que no las hagas de pronto tan expresivas como lo haría alguien extrovertido. Pero realmente el patrón que ya daña en la subyugación es el hecho de que no puedas tener en ningún momento la expresión de lo que tú necesitas. O sea, que todo lo que suceda en tu vida sea solamente para complacer a los demás y tú quedes en un segundo plano. Todo en la vida tiene que ser equilibrado. Y si nosotros solamente estamos satisfaciendo las necesidades de los otros y jamás hablamos de lo que nosotros necesitamos, pues ahí ya hay algo que no está dentro de los esquemas que deberíamos tener dentro de una relación. Entonces, si la timidez termina llevando a la no expresión de la emoción, de lo que él necesita, al no reconocerse él y no tener una identidad propia de saber lo que quiere, hacia dónde va, qué es lo que quiere en su vida, cuáles son sus propósitos, eso podría terminar siendo en subyugación, pero no necesariamente quien es tímido está dentro de la trampa de la subyugación. Así es, muy bien, Paola, excelente. Invitamos a los amigos que sigan compartiendo este video y ya resolvimos las preguntas que teníamos pendientes, así que pueden ir haciendo sus preguntas, yo las voy anotando. Adelante, Paola, con tu exposición. Tenemos más o menos unos 15 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a hablar un poco de estos orígenes, ¿no? De lo que les venía diciendo ahorita, todos los seres humanos nacemos con unos rasgos de personalidad, pero es allí en el momento de la infancia, del entorno que tenemos nosotros, que si no se satisfacen las necesidades básicas del niño o de la niña, pues esto empieza a poder generar alguna de las trampas que pueden dañarnos en la adultez. Entonces, si no tuvimos de pronto un entorno familiar que nos diera protección, que nos permitiera desarrollarnos con autonomía, que no nos dieran unos límites realistas, que no nos permitieran relacionarnos con los demás, que afectaran nuestra autoestima y la forma en la que nos expresamos las emociones, pues allí inmediatamente se pueden empezar a desarrollar unas trampas que pueden llevar entre esas a la subyugación o a la dependencia emocional o a muchas otras que también están allí. Entonces, identificar un poco esos orígenes, el saber esa parte del contexto en el que fuimos creciendo nos ayuda a entender si podemos estar dentro de estas trampas y especialmente dentro de la trampa de la subyugación. Por ejemplo, padres que controlan todos los aspectos de la vida de sus hijos, que no los dejan tomar decisiones, ¿no? Nosotros desde que empezamos nuestra vida tomamos decisiones pequeñas, como el querer comer una cosa u otra, el querer ponernos una ropa u otra. Inclusive llegamos al jardín y empezamos a decir quiénes son esos amigos, quiénes no. Pero padres muy controladores empiezan a controlar absolutamente todo y los niños no pueden tomar decisiones básicas como las que acabo de mencionar, o padres que se enfadan demasiado, como lo decía ahorita Humberto, padres que de pronto sean maltratadores o cuidadores que maltrataron durante el tiempo de la infancia, también puede reproducir esta trampa de la subyugación. Padres con poco contacto emocional, que no le mostraron expresiones emocionales a sus hijos, que todo era como con un deber ser, pero nunca hubo ese contacto emocional con ellos, o que también porque alguno de los cuidadores o alguno de los padres tuvieron de pronto alguna enfermedad, alguna adicción, los hijos tomaron el rol de cuidadores y fueron ellos los que cuidaron y estuvieron allí para proteger a esos papás. Y entonces, pues sus padres o su padre o su madre no hizo ese papel, ese rol de cuidador que debe tener, ¿no? Esa base segura
que es el que el niño necesita para poder sentirse emocionalmente en un mundo seguro. Que si el niño tiene llanto, un bebé con llanto, yo he escuchado mucho que dicen dejen llorar al niño, pero realmente es que si el niño, la única forma de expresión que tiene es el llanto y la única manera de comunicación es esa, para él su mundo, todo su mundo está en ese papá y en esa mamá que son su base segura. Si no vamos y le damos presencia y le mostramos que aquí estamos para él, pues la interpretación de mundo que va a tener es que él está solo y que debe desenvolverse pues como pueda porque no tiene quien pueda protegerlo. Entonces es muy importante poder darles esa base segura, ese vínculo emocional a los hijos. Padres también que de pronto estuvieron con adicciones a las drogas, al alcohol y que no pudieron jugar un rol significativo de cuidador, pues entonces hacen que sus hijos también se sientan responsables del cuidado de ellos y así también puedan interpretar que son los responsables del cuidado de todos aquellos que se acercan a sus vidas. Padres también que hayan generado culpa, porque si no se hacía lo que se les pedía, entonces el papá manipulaba o la mamá manipulaba y generaba la culpa de que por culpa de no hacer lo que te pedimos está pasando esto. O padres muy críticos que no motivaron, que no permitieron el espacio para también reconocer aquellas cosas positivas que tenían sus hijos, pues también hacen parte de esos orígenes de esta trampa de la subyugación. Un poco como para entender esas elecciones de pareja, cuando alguien está en la trampa de la subyugación, cae mucho en elegir parejas que sean controladoras, que se irriten fácilmente, que sean fuertes, que se enfaden, porque esas son las personas que van a tener el control de la relación y quien tiene la trampa vital se le activa y va a ser esa persona sumisa, que va a aceptar absolutamente todo para no generar la ira o la irritabilidad o el desencadenamiento de una pelea porque no se hacen las cosas como esa persona que es tu pareja quiere. También puede ser que se elijan personas a las cuales tú debas cuidar. Si tuviste a un papá o una mamá al que tú le cuidaste porque estaba enfermo o porque quizás esa fue la responsabilidad, tú tienes que cuidar a las personas que están en tu casa y no tus papás cuidándote a ti, pues entonces vas a buscar querer tener ese tipo de relaciones cerca de ti, de tener personas a las que tú te sientes responsables de cuidar, que no se pueden cuidar por sí mismas, personas dependientes emocionales para que tú puedas entonces ejercer esa trampa que como les veníamos diciendo es inconsciente, pero se toma ese tipo de elecciones al momento de elegir una pareja. No sé si tenemos alguna otra pregunta antes de entrar a dar algunas herramientas que nos pueden ayudar para generar el cambio de esta trampa. Sí, aquí hay una pregunta que puede ser interesante para aclarar. Están preguntando si la subyugación es un trauma de la infancia. Sí, es lo que pregunto. Sí, sí, se puede ver como una herida, como un trauma que se genera en la infancia, que se va además con el contexto, con las vivencias, con las experiencias, se va cada vez soportando más hasta que en la adultez esto ya se convierte en una trampa que aunque es inconsciente y la mayoría de veces no se puede reconocer con facilidad, se vive y se relaciona con los demás desde esta trampa. Sí, ahí para complementar lo que dice la terapia de esquemas, es que los esquemas o las trampas se generan por experiencias estresantes, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Paola, ¿no? O sea, un trauma, una herida afectiva está en la base de un esquema disfuncional o una trampa vital, o varias heridas afectivas, varias situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, al niño que le pegaron, ¿no? Que sufrió abuso emocional, abuso físico o inclusive abuso sexual. Entonces, esos traumas en el desarrollo, esas heridas afectivas, o esas situaciones estresantes que generan traumas y heridas afectivas van generando también un patrón, el patrón del que al inicio hablaba Paola, ¿no? Es un esquema,
¿no? Unos rasgos disfuncionales. Eso es muy interesante. Muy bien, Paola, sigamos con las recomendaciones. Sí, vamos entonces a cerrar con algunas recomendaciones que pueden ayudarnos para que si hoy has identificado que esta trampa vital hace parte de tu vida, que quizás hay cosas que empezaste a ver y que antes no las habías de pronto tenido en cuenta, pues te puede ayudar para que estas herramientas te fortalezcan y te ayuden a conocerte más, porque lo principal en esta trampa es poder nosotros conocernos a nosotros mismos, empezar un proceso de autoconocimiento que nos ayude a entender cuáles son esos gustos o como a poder dar identidad a la persona, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué opiniones quisieras expresar y que quizás has mantenido guardadas y no las has dicho? ¿Qué son esas cosas que estás haciendo en las relaciones con tus amigos, compañeros de trabajo, con las personas de tu entorno, en donde quizás estás dando más de lo que tú estás recibiendo? Entonces, empezar a equilibrar cómo estás viviendo tus relaciones interpersonales te va a poder ayudar a revisar que sí estás en un equilibrio, ¿no? Todo debe ser equitativo, todo debe ser dentro de un equilibrio y si nosotros estamos dando más de lo que recibimos, ahí ya está pasando algo, ¿no? Entonces también empezar a expresar las emociones, empezar con una asertividad, empezar a entender que yo puedo decirle a la otra persona lo que yo siento sin que lo dañe. Todo está en la manera en cómo voy a decirle las cosas, cómo voy a acompañar esa expresión de emociones y de eso también se trata la inteligencia emocional, ¿no? Que podamos saber es cómo expresar la emoción, porque no hay emociones malas, todas son importantes, todas son necesarias, es cómo las expresamos los que nos va a ayudar a poder hacer que el otro pueda entender lo que yo necesito. También empezar a evaluar los comportamientos que estás teniendo en los diferentes entornos y relaciones interpersonales y poder entender si en esos entornos tú estás dejando a un lado tus necesidades básicas, importantes, y estás dándole prioridad más a los demás que a ti mismo. Entonces eso también puede ser de mucha ayuda, empezar a evaluar esos comportamientos, ser más consciente de los comportamientos, de tus emociones, de tus necesidades y de empezar a hacer esa introspección para luego empezar a relacionarte con los otros de una manera mucho más equilibrada. ¿Tienes algo más, Paola? Esto es No, ese sería ya el cierre como lo había muy mencionado. bien. Muy bien, sí, esto es interesante porque a veces, por ejemplo, hay personas que pueden tener un esquema dependiente, ¿no? O un esquema de subyugación. Y la pareja puede tener un esquema de grandiosidad, ¿no? Que puede dar una personalidad narcisista, ¿no? O un esquema de estándares inflexibles, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que ha dicho Paola es muy interesante, es muy importante porque todos los seres humanos, todos los que estamos escuchando este programa o los vamos a escuchar en las reproducciones de los distintos fanpages en los que hemos compartido o en mi canal YouTube, todos los seres humanos estamos invitados a conocernos, a entendernos, a madurar. Entonces, la misión de a los psicólogos justamente es dar una serie de herramientas, de medios, de instrumentos para que podamos ser felices, para que podamos sanar nuestras heridas, para que podamos conocernos y tener una adecuada salud mental, ¿no? Entonces, a veces puede ser que tengamos un esquema, un rol, como si fuésemos, como si tuviésemos un personaje que se activa y que nos hace infelices, pero que no sabemos por qué, no entendemos por qué, ¿no? Entonces, y lo peor, como decía Paola, es que estos esquemas nos podrían enfermar, ¿no? Podrían llegar a ser un trastorno de personalidad o podríamos enfermarnos pues en nuestro estado de ánimo, etc.
Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Hay muy buenos comentarios, muchas felicitaciones. Muy bien, Paola, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar, que decir para ya, para cerrar el programa. Sí, hablando un poquito más como de la actualidad de lo que se vive, especialmente en Colombia, creo que esta trampa vital también ayuda mucho a las mujeres que eligen parejas que son personas que son maltratadoras, ¿no? Ya sea que la mujer la elija o que el hombre elija una mujer que es maltratadora. Entonces, también empezar a invitar a estas personas a que es válido el que puedas hablar con un psicólogo, como decía Humberto al inicio, en el Centro Arete. Tenemos muchas personas que están capacitadas, psicólogos, que pueden apoyarte, que pueden ayudarte. Y pues, claro, yo también, si así lo deseas, también puedo acompañarte a que puedas no solamente revisar esta trampa, sino también que puedas hacer un análisis de tu historia de vida que te ayude también a comprender quién has sido, quién eres y quién quieres ser, porque en el transcurso de la vida es válido ese cambio, esa transformación, ese querer ser cada día mejor y entre más podamos conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra historia, entender lo que ha pasado sin querer juzgar o mantener una idea de que porque eso pasó en mi infancia, entonces voy a guardar odio, rencor contra esa persona, ese cuidador, ese papá, esa mamá. Lo más importante es poder comprender que hay cosas que suceden y que nosotros debemos hacernos responsables, sanar esa herida para poder afrontarla, para poder aceptarla y seguir caminando y poder llegar al lugar en donde realmente quieres estar como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Muy bien, Paola, muchas gracias. Desde ya te invitamos para en un tiempo volver a hacer otros programas. Muchas gracias, creo que lo hiciste muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Y a los amigos que nos están siguiendo les queremos decir que el próximo lunes, bueno, ahí están los datos de Paola, ¿sí? Justamente me estaba olvidando de decirlo. Quienes quieren una atención con Paola a través de su Instagram, pues la pueden ubicar. El próximo lunes a las 7:30 de la noche vamos a tener un programa especial sobre el perdón en Semana Santa. Lo vamos a transmitir desde el fanpage del Centro ALT, pero lo vamos a compartir también por este fanpage de Humberto del Castillo Dragó. Nos vamos a juntar 5 integrantes del Centro ALT. Paola Meneses también está invitada, Paola Riveros, Erika Rojas, también está invitada, y Natalia López, todas psicólogas vinculadas al Centro ALT. Vamos a tener una mesa de trabajo, vamos a hacer una mesa redonda para hablar de la importancia del perdón en la psicoterapia. Entonces eso es el lunes 3, ¿no? Así que los invitamos cordialmente a las 7:30 de la noche, es lunes 3, ya es lunes santo. Y como decía también Paola al inicio, en el Centro ALT tenemos 2 diplomados. Le vamos a pedir a Viviana que nos publique el diplomado que siguió Paola, que es el diplomado de psicoterapia y la reconciliación, que es para psicólogos y psiquiatras. En este momento ya estamos en la primera corte del año, ya no recibimos más psicólogos o psiquiatras, pero va a haber una segunda corte el 14 de agosto, así que los que están interesados pueden ir averiguando eso. Y en este momento sí tenemos otro diplomado para el público en general, que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, para los que son consejeros espirituales, orientadores familiares, los que dan consejería, los que dan dirección espiritual. Ya han ingresado muchos sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos comprometidos, así que los invitamos. Viviana también nos va a poner la propaganda de psicoterapia de la reconciliación y de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Ambas son una expresión de nuestro abordaje terapéutico que se llama psicoterapia de la reconciliación. Ambas son expresión de una metodología que durante estos más de 11 años venimos desarrollando en el Centro de TE, ¿no?
En términos de nuestra sociedad moderna, eso se llama el valor agregado del centro de T, que es nuestra mirada integral, que es nuestra antropología cristiana, que es la psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Vamos cerrando este programa, que ha sido un programa muy bueno con la psicóloga Paola Meneses Tamayo. Los invitamos entonces el próximo lunes para esa mesa de trabajo donde vamos a hablar del perdón, ¿no? En ese contexto de los días santos, donde conmemoramos y celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Un fuerte abrazo para todos y será entonces hasta el próximo lunes. Hasta luego, cuídense mucho. Muchas Hasta luego, gracias, chao. hasta luego.